En el año 1400, el gremio de comerciantes de Florencia a cargo del mantenimiento del batisterio, Arti dei Mercanti di Calimala, convoca un concurso público para renovar una de las puertas de madera que aún quedaban en el recinto y sustituirla por una de bronce, como ya se había hecho 70 años antes con la puerta sur, realizada por el escultor Andrea Pisano. Bienvenidos un día más al canal de la Cámara del Arte. Hoy traemos un vídeo en el que vamos a tratar uno de los concursos más importantes de toda la historia del arte. Nos situamos en los inicios del Renacimiento en la ciudad de Florencia, en una época en la que, como todos sabemos, se producen profundos cambios sociales y obviamente también artísticos, y en una ciudad que, como su propio nombre indica, empieza a florecer, y lo hace también a través del arte. Como hemos comentado, el gremio de los comerciantes que se encontraba a cargo del batisterio decide renovar una de las puertas del recinto. Bien, ¿y cuáles eran las condiciones para participar? Bueno, pues los participantes debían presentar un relieve en bronce que debía tener una serie de condiciones comunes. La primera de ellas es que el relieve debía representar la escena del sacrificio de Isaac, y además debía hacerlo intentando ser lo más fiel posible a lo que se citaba en las fuentes bíblicas. La segunda es que el formato de este relieve debía ser tetralobular, es decir, el mismo que usó Andrea Pisano en las puertas que se ejecutaron 70 años antes. Artistas de gran fama posterior como Filippo Brunelleschi, Ghiberti o Jacopo della Quercia participaron en este concurso y además llegaron a lo que podríamos denominar como fase final del mismo. Lo que pasa es que a día de hoy, por desgracia, solamente conservamos los relieves de los dos primeros, que son además los que pusieron en más aprietos al jurado para decantarse por un ganador. De hecho, hay que decir que los relieves de estos dos fueron tan buenos que el jurado debió decantarse no por aspectos técnicos, sino por aspectos más formales, como los que vamos a entrar a valorar a continuación. Y es que, como comentamos antes, el relieve debía tener una temática común, que era la del sacrificio de Isaac, que es un pasaje que se encuentra en el Génesis 22 y que nos narra, haciendo un brevísimo resumen, cómo Dios ordena a Abraham el sacrificio de su hijo para poner a prueba su fe. Los textos bíblicos, como característica común, suelen contar los pasajes con todo tipo de detalles, y este hecho es muy importante, o cobra una gran importancia en este concurso, porque iba a ser finalmente lo que acabase decantando la balanza para uno de los lados. El primer detalle a tener en cuenta lo vamos a encontrar en los versículos 3 y 4, que vamos a citar textualmente. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo que se nos está dejando entrever en estos versículos es que Abraham e Isaac parten a un lugar relativamente lejano con respecto a donde quedan los siervos, y este hecho, como decimos, va a ser bastante importante a la hora de ser representado dentro de los relieves. Y bien, vamos a entrar ya un poco más en materia. ¿Cómo representan esto Ghiberti y Brunelleschi? Bueno, pues Ghiberti lo resuelve introduciendo una barrera natural en forma de roca entre ellos y los sirvientes, que parece ser que ni ven ni oyen lo que está sucediendo en el altar del sacrificio. Brunelleschi, por su parte, usa una pequeña terraza rocosa que, sin embargo, no parece servir como interferencia acústica ni visual con la escena que se desarrolla más arriba, y que es la del sacrificio de Isaac. El segundo detalle a tener en cuenta en esta escena es la representación del ángel que nos menciona el Antiguo Testamento. Nos dice el Antiguo Testamento que este ángel tuvo una importancia capital para evitar el sacrificio de Isaac, pero que su intervención fue en todo momento verbal y nunca física. De nuevo, Ghiberti se adapta perfectamente a lo que dicen los textos bíblicos, representando un ángel que aparece en la esquina superior derecha de la escena justo cuando Abraham se dispone a degollar a su hijo, para impedir el sacrificio de este. Establece un contacto claramente verbal, como podemos apreciar en las imágenes. Brunelleschi, sin embargo, nos representa un ángel bastante diferente al de Ghiberti, pero aquí debemos de hacer un matiz para comprender su escena. Y es que en el siglo XV, evidentemente no todo el mundo sabía leer y escribir, y ese dicho de una imagen vale más que 1000 palabras cobra todo el sentido del mundo. Por eso Brunelleschi nos presenta un ángel que va más allá de lo que citan los textos bíblicos, para que el espectador iletrado pueda comprender que su participación fue absolutamente decisiva para impedir que Isaac fuese sacrificado. Pasa que, evidentemente, esta escena
fue bastante rompedora para la época y no se ajustaba bien, como decimos, a lo que decían los textos bíblicos. El artista florentino lo que nos muestra es un ángel que interviene, como decimos, de forma física, agarrando directamente la mano de Bran para así impedir el sacrificio. Pues estos dos detalles, unidos a que el proyecto de Ghiberti era mucho más viable económicamente, ya que su relieve era menos pesado y por lo tanto requería de una menor inversión en materiales, hicieron que la balanza se acabase decantando para su lado. Por lo tanto, el 23 de noviembre del año 1403 se acabó firmando el contrato para la ejecución de unas puertas que sin embargo no serían terminadas hasta el año 1424, es decir, con más de una década de retraso. Curiosamente, pese a que el concurso se ideó en principio para sustituir la puerta norte del baptisterio, al poco tiempo la Calimala decidió que urgía más cambiar las puertas que daban o miraban a la Catedral de Santa María del Fiore, es decir, la puerta este. Este cambio tuvo una importancia tremenda con respecto al programa iconográfico de las puertas, puesto que en las portadas orientadas al este de un edificio religioso no se podían tratar temas del Antiguo Testamento. Por lo cual Ghiberti, que apenas tenía 25 años cuando aceptó este encargo, tuvo que idear un programa iconográfico radicalmente distinto del que había previsto en el inicio. ¿Y cómo quedaron esas puertas de este concurso tan importante? Pues la verdad es que la resolución de Ghiberti fue absolutamente brillante. Y todo ello pese a tener que contar, como hemos dicho anteriormente, con un marco impuesto, el marco tetralobular, instaurado por Andrea Pisano 70 años antes en un estilo artístico anterior, en un estilo artístico más medieval, que evidentemente tenía sus dificultades porque no hacía fácil la consecución de cierta profundidad espacial, lo que hizo que evidentemente las puertas elaboradas por Ghiberti adquirieran cierto aire retardatario. Pero la verdad es que este hecho lo compensó Ghiberti con creces, sobre todo lo vemos en algunas de sus figuras a lo largo de toda la puerta, en las que aporta una naturalidad impropia de la época artística en la que nos encontramos. Para ello nos podemos fijar, por ejemplo, en el Cristo presente en el relieve de la expulsión de los mercaderes del templo, que, como podemos apreciar, tiene una teatralidad más propia tal vez del barroco que del renacimiento incipiente que había en esos años. Fijaos si acabaron contentos los miembros de la Calimala con el trabajo ejecutado por Ghiberti, que después, años más tarde, le dieron por asignación directa y sin mediación de ningún tipo de concurso la tarea de hacer las que se acabarían llamando como las puertas del paraíso. Se trata sin duda de una obra ya de plena madurez del artista, en la que consigue incluso superarse a sí mismo y que curiosamente gustó tanto que acabaron suplantando sus anteriores puertas, porque despertaron, como decimos, tal admiración en los miembros de la Calimala que decidieron ubicarla frente a la catedral, pese al sentido iconográfico que ya decíamos que tenía bastante peso en esos años. Y ya por último, ¿qué pasó con Filippo Brunelleschi? Pues digamos que no se vino abajo del todo y que no le fue mal después de perder ese concurso, porque años más tarde, en el año 1419 para ser más concreto, consiguió obtener su particular venganza, venciendo a Ghiberti en otro concurso de tremenda importancia que entraremos a analizar en otro de nuestros vídeos, y que no fue otro que el de la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Si no estáis suscritos al canal, ya estáis tardando para estar al tanto de todas nuestras novedades. Si os ha gustado, dejadnos el like y en comentarios ideas para futuros vídeos y futuros materiales que vayamos subiendo a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana.